Y nomás les quiero recordar un poco de lo que hablamos ayer. Ayer hablamos más en detalle de las habilidades que el estudiante necesita desarrollar para disciplinarse en sus estudios y también para tener unas costumbres ya instalizadas durante high school para que lo preparen hacia la universidad, ¿verdad? Hablamos sobre cómo el estudiante puede manejar su tiempo, cómo organizarse y qué son los errores que tiene que evitar uno cuando tenga que hacer los trabajos y tomar notas y saber qué son las cosas importantes que le ayuden al estudiante a organizarse y manejar su tiempo. Ahora, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la mentalidad de crecimiento. Y esto es importante porque vamos a ver cómo se compara la mentalidad del crecimiento con la mentalidad fija. Y también hoy vamos a hablar un poco sobre cómo resolver conflictos con nuestros estudiantes y así evitar tener estas mentalidades a las que vamos a hablar hoy en día. Entonces, el tema de hoy es preparando a los estudiantes para una mentalidad de crecimiento. Ok, nuestra agenda. Los temas de hoy. Primero vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, que es muy importante no nomás reconocer que para el éxito académico, ¿verdad? Y para llegar a la universidad preparado o preparada, el estudiante tiene que saber cómo administrar y reconocer que tiene también que aprender cómo manejar sus emociones, su autoestima, su conciencia y su inteligencia emocional, ¿verdad? Después vamos a hablar sobre la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija, que les expliqué un poquito al principio. Y ya seguiremos con la resolución de conflictos, que es muy importante, creo que ya a la edad que los estudiantes están llegando, ¿verdad? Va a haber muchos cambios, no nomás en sus cuerpos, pero también en sus emociones, sus sentimientos, su mente, ¿verdad? Y queremos a ustedes proveerles con algunas habilidades a cómo comunicarse y resolver conflictos si es que uno se encuentra en esa situación, ¿verdad? Con su estudiante. Y también queremos darle estas habilidades bueno, herramientas, ¿no? A usted y al estudiante para que si ellos se encuentran en un conflicto con otro compañero del salón o con un maestro o con alguien, tener esas herramientas. Ya después vamos a hablar sobre los pasos a cómo resolver conflictos. Y por último, recordarles sobre la serie de que tenemos de estudiantes la semana que viene y la evaluación. Y cerrar con sus preguntas y cualquier otra pregunta que tengan sobre, no nomás las presentaciones de esta semana, pero cualquier otra pregunta que tengan sobre la transición a la preparatoria, ¿verdad? Que ustedes tengan pendiente. Ok, comenzamos. ¿Qué es la inteligencia emocional? Quiero abrir el espacio y quiero que si me pueden acompañar a comunicarse y a compartir, abran su micrófono o escriban en el chat box, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes piensan que es la inteligencia emocional? ¿Qué significa eso para usted? Sí, yo pienso que la inteligencia es la capacidad que todo ser humano tiene para llegar a razonar las cosas. Pues como todos tenemos nuestras diferentes inteligencias, ¿verdad? Muchos
no todos tenemos la misma inteligencia, nos podemos tener diferentes inteligencias, pues, Sí. pero es la capacidad que todos tenemos. Ujú. Gracias, sí, yo también estoy de acuerdo. Gracias, señora Sofía. ¿Alguien más quiere compartir qué es la inteligencia emocional para usted? Yo creo que, yo pienso, no, así como suena, no estoy seguro, si estoy mal, ayúdame. Pienso que tiene que ver también con la autoestima de uno, cómo se siente uno emocionalmente. Si tienes tu autoestima bien, tú Ujú. vas a rendir mejor, Sí. hablando de la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Eso sí también. O sea, todo lo que viene emocional no viene de la autoestima de uno también. Ahí es donde uno se ayuda a manejar sus emociones, ¿no? Y si uno no tiene control a su autoestima o su emoción, pues no va a tener éxito o va a poder enfocarse en los estudios. Yo también estoy de acuerdo ahí. En el chat box tenemos que Ms. Yomara compartió Ana, la señora Ana, perdón, y, compartió que ellos se sientan seguros de ellos mismos. Sí, igual estoy de acuerdo. Todo esto que compartieron sobre la autoestima, ¿verdad? La seguridad de uno mismo y también el tener la inteligencia y la capacidad de entender a otras personas, está todo bajo esta idea, ¿no? De la inteligencia emocional. Gracias por compartir. La inteligencia emocional, ¿verdad? Aquí, por lo general, es la capacidad de ser consciente, controlar y expresar las propias emociones de uno y de manejar las relaciones interpersonales con juicio y con empatía. ¿Verdad? Eso aquí capta, esta definición capta un poco de todo lo que compartieron ahorita, ¿verdad? Ser consciente, ¿verdad? Ser seguro de sí mismo, el controlar y expresar las emociones, ¿verdad? Es de interactuar con otras personas y también manejar relaciones interpersonales, de saber cómo sentirse uno bien con sí mismo y también respetar a otros individuos. Ahora, son 4 componentes que hoy en día vamos a ver un poco más en detalle y tratar de darles a ustedes un poco más de información sobre estos 4 componentes que están bajo esta idea de la inteligencia emocional. El primero tenemos la conciencia de sí mismo, ¿verdad? Y luego tenemos manejo de uno mismo. Parece que son iguales, pero conciencia de sí mismo y el manejo, uno puede estar consciente y no sabe manejar, ¿verdad? Sus acciones o sus emociones. Entonces, por eso hay una diferencia en estos 2 componentes. Y tercero, dice conciencia social, ¿verdad? Eso significa social, o sea, a la comunidad, el alrededor o a la sociedad, ¿verdad? Estar consciente de lo que está pasando en esos ambientes. Y 4 es el manejo de relaciones, como vemos en la definición, ¿verdad? Manejar las relaciones interpersonales con empatía es aquí la clave cuando uno tiene que manejar relaciones y convivir y platicar y comunicarse con otra gente. Entonces, es todo bajo la inteligencia emocional. Y aquí nomás un poco en detalle da estos 4 componentes. Tenemos la conciencia de sí mismo. Por ejemplo, el estudiante, ¿verdad? Así ponemos a un estudiante aquí como ejemplo. Si el estudiante tiene los 4 componentes, sabemos que tiene esa inteligencia emocional. La conciencia de sí mismo es de que está consciente y tiene control y reconoce sus emociones y sabe comunicarlas. ¿Verdad? Es esa autoconciencia. El rojo que miramos aquí, el componente rojo que dice manejo de uno mismo, es de que el estudiante sabe cómo practicar el control de sus emociones, sus palabras, cómo se comunica, su enojo, sus sentimientos, ¿verdad? Y también al mismo tiempo sabe adaptarse, adaptabilidad a cualquier
ocasión o discusión o ambiente que el estudiante se enfrente, él puede manejar sus sentimientos, su conciencia y sí mismo para poder adaptarse. También la orientación a sus metas, ¿verdad? Si uno tiene control y disciplina y sabe ser responsable de sus acciones y sus emociones, ¿verdad? Normalmente eso llega a uno a que tenga una orientación a sus metas y las siga y las complete con éxito. Y por último, en el manejo de uno mismo también es que uno siempre tiene o sabe siempre ver, ¿verdad? La luz al fin del túnel, por decir, ¿no? Tener una perspectiva positiva, porque no siempre todo es de colores y con rosas y, ¿verdad? Y hermoso, ¿verdad? Uno siempre va a tener una perspectiva positiva cuando se enfrente con conflictos o con barreras o con algo que le dé un poco de dificultad, ¿verdad? Ese es el manejo de uno mismo. Ahora, la conciencia social significa solamente que la persona o el estudiante tenga empatía hacia otras personas, ¿verdad? Y también tenga conciencia a la organización de la sociedad y esté al tanto de lo que esté pasando a su alrededor, en la comunidad, con sus compañeros, ¿verdad? Y en el ambiente y en el mundo. Y ya por último, tenemos el manejo de relaciones. Es muy importante que enseñemos a nuestros estudiantes cómo comunicarse y más, ¿verdad? Porque ellos siempre tienen que comunicarse, siempre están en un salón con 30 personas que ellos tienen que trabajar en equipo, ¿verdad? Tienen que comunicarse, tienen que saber a cómo llevarse bien, aunque no se quieran o no se caigan bien, ¿verdad? Pero tienen que trabajar. El manejo de relaciones es simplemente la capacidad de poder influir a otras personas, ser una influencia buena. También ser un mentor, poder comunicarse y hablar con uno y entender a uno y ayudar a uno. Y manejar conflictos, ¿verdad? Porque cuando uno tiene relaciones con otras personas se comunican y trabajan y están en espacios donde tienen que socializar, se van a presentar conflictos y si uno sabe manejarlos, entonces esas relaciones van a tener fruto. Y trabajo en equipo y como siempre el liderazgo, ¿verdad? Que uno sea inspirador y sea líder. Entonces, esto es la inteligencia emocional, todas estas cosas. Es posible que el estudiante practique alguna de estas cosas ya o ya tengan estas cosas bueno, ya hayan desarrollado, ¿no? Algunos de estos características bajo estos componentes, pero algunos son cosas que tenemos que trabajar y ayudar a los estudiantes a que trabajen más hacia eso. El día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento el crecimiento, la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, que siempre va hacia los componentes de conciencia de sí mismo y el manejo de uno mismo. Y hoy también vamos a hablar sobre cómo resolver problemas, conflictos, que le ayuda al componente de manejo de relaciones. ¿Alguna pregunta sobre alguno de estos componentes o quieren compartir comentarios o ideas o... Muy bien. Ok, entonces voy a seguir. Si tienen preguntas, acuérdense que ahí está el chat box y aquí las podemos leer para ustedes. Ok, la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. ¿Tienen ustedes alguna idea o pueden compartir qué es lo que significan estos dos temas para ustedes? Mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija. ¿Alguna idea qué es lo que significa para usted esto o en qué manera lo ha visto con su estudiante?
Ok. Bueno, no hay problema. De esto vamos a hablar hoy. Mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija, ¿verdad? Ok. La mentalidad fija, cuando uno tiene esta mentalidad y tal vez estos hábitos o esta mentalidad, este tipo de mentalidad la hayan visto en su estudiante o en otras personas o tal vez con sí mismo. La mentalidad fija, normalmente estas personas creen que sus cualidades son rasgos fijos y por lo tanto no pueden cambiar. So, si un estudiante se siente como que, bueno, no soy bueno yo en las matemáticas y nunca lo seré, es naturalmente yo nací no sabiendo cómo tener buenas calificaciones o entender las matemáticas, esa es una mentalidad fija, ¿verdad? También lo podemos ver en el deporte. O pues, ¿sabes qué? Es que yo no soy muy bien delantero en el fútbol, o es que yo no nací para el deporte. Esa es una mentalidad fija. O no, yo no soy, la escuela no es para mí. La escuela no es para mí, yo no la entiendo. Yo no creo que termine o que vaya a la universidad. Esa es una mentalidad fija. Piensan que las cosas son fijas y no pueden cambiar. También bajo este tipo de mentalidad tenemos las personas documentan inteligencia y talentos, ¿verdad? Son los ejemplos que les di. Documentan inteligencia y talentos en lugar de trabajar para desarrollarlos y mejorarlos. O sea, si los toman como cual, bueno, yo estoy recibiendo Fs en mi clase de historia, eso quiere decir que yo no soy bueno para las clases, para historia, a mí no me llama la atención historia, yo nunca voy a recibir una calificación buena en la clase de historia porque yo he estado documentando, ¿no? Que ahí la inteligencia bajo esa materia no existe, ¿verdad? En vez de decir, bueno, tengo que desarrollar, tengo que practicar y tengo que echarle ganas y mejorar en esta materia. Y también igual se miran en los talentos, ¿verdad? Muchos estudiantes pueden, casi siempre, ¿no? Miramos que nuestros estudiantes sí es inevitable el no compararse con otros estudiantes o con sus compañeros, ¿verdad? O con cualquier persona que miren en el TikTok o en el Instagram o en la web, ¿verdad? A los estudiantes se les hace muy fácil compararse y a veces en los talentos uno piensa como, bueno, yo nunca no voy a poder cantar, yo nunca voy a poder a tocar el piano, ¿verdad? Y se aferran y documentan eso como que, bueno, si no lo tengo, no nunca lo voy a tener, en vez de desarrollarlo. Y por último, en la mentalidad fija, dice, también creen que el talento solo conduce al éxito y que no se requiere esfuerzo alguno. So, aquí uno puede mirar esto como en cuando un estudiante que por cualquier razón, ¿verdad? Siempre ha recibido grados perfectos en la materia de ciencia, ¿verdad? Entonces él se va a documentar o se va a representar como alguien que es muy bueno para las ciencias, pero por eso él no piensa que tiene que desafiarse o tomar un riesgo en aprender más sobre ciencia porque él siente como que, bueno, yo soy muy bueno, tengo este talento de que yo sé mucho de ciencia, no tengo por qué desafiarme y tomar una clase que no necesite, ¿verdad? No tengo por qué estudiar si ya soy yo bueno en eso. ¿Verdad? So, eso es lo que se refiere, que uno cree que el talento es lo que conduce al éxito y no se requiere esfuerzo. A la contraria, tenemos la mentalidad de crecimiento. Y esta mentalidad es la que uno debe de desarrollar, por decir. Es la mentalidad a la que queremos que el estudiante desarrolle, ¿verdad? Y queremos prepararlos a ellos para que estén conscientes de que esta es la mentalidad que uno tiene que cargar y que trae éxito.
So, la mentalidad de crecimiento en las personas se ve como las personas tienen la creencia fundamental de que su aprendizaje e inteligencia pueden crecer con el tiempo y la experiencia, ¿verdad? Aquí es un ejemplo como, bueno, hoy no me aceptaron en el equipo de baloncesto, este año no voy a jugar, ¿verdad? No voy a ser parte del equipo. Ni modo, le tengo que echar ganas, tengo que seguir practicando, tengo que seguir entrenando y para el otro año yo sé que voy a tener un poco más de chance para ser parte de ese equipo, ¿verdad? Aquí dicen que el aprendizaje puede crecer con el tiempo y la experiencia. En la siguiente bolita dice, ¿creen que pueden llegar a ser más inteligentes? O sea, uno aprendiendo, ¿verdad? Está creciendo, entonces con más conocimiento, con más el aprender, uno es más, más y más y más inteligente, ¿no? Como acá en la contraria dice, bueno, uno ya es inteligente y no tiene por qué estudiar porque ya es fijo la inteligencia. Cuando acá en crecimiento, pues uno puede seguir creciendo y creciendo y creciendo. La otra bolita dice, se dan cuenta de que su esfuerzo tiene un efecto en su éxito. O sea, aquí es donde uno sigue echándole ganas, practicando, ¿verdad? No se dan por vencido y miran que en sus esfuerzos encuentran éxito. Y por último dicen, dedican más tiempo en esfuerzo porque saben que era un mayor logro. O sea, aquí la gran diferencia es de que la mentalidad fija, las personas normalmente no creen en cambio, no creen en el desarrollamiento de la inteligencia, no creen en que uno puede cambiar o aprender a hacer algo mejor o algo que no esté en su zona confortable, versus la mentalidad de crecimiento, ¿verdad? Creen que con esfuerzo, con práctica y aprendizaje y las experiencias, uno va a crecer y va a lograr sus éxitos, ¿verdad? Entonces, son unas mentalidades que yo como coordinadora del programa de Gear Up, yo he mirado a los estudiantes y he escuchado yo comentarios, ¿no? Con los estudiantes cuando dicen, es que no le entiendo las matemáticas y nunca le voy a entender. Yo no nací para hacer matemáticas, ¿verdad? Esa es la mentalidad fija. O la mentalidad de crecimiento. Bueno, es que no lo entendí ahorita, pero voy a ir con el maestro durante el almuerzo a preguntarle, a hacerle las preguntas, porque tengo que sacarme esa, yo sé que puedo, ¿verdad? Entonces son estas las diferencias y espero que si ustedes miran algunos de estas características en sus estudiantes, que le pongan atención, ¿no? Porque es importante que los estudiantes empiecen, especialmente ya entrando a la high school, ¿verdad? Y se van a enfrentar con más y más responsabilidades y si se aferran a tener una mentalidad fija, no van a tener éxito y ellos mismos van a, bueno, ¿cómo se dice? Se van a amontonar, ¿no? Con más barreras para poder seguir sus metas o seguir adelante. Preguntas sobre la mentalidad fija contra la mentalidad de crecimiento o alguien quiere compartir. Y estos temas también es importante porque también a veces ha habido, desafortunadamente, ¿no? Ha habido donde maestros y educadores cargan la mentalidad fija y cuando miran que un estudiante no está calificando con buenas calificaciones, a veces el mismo maestro o maestra pues tiene estas características con el estudiante y suponencias, ¿no? Empieza a decir, bueno, ese estudiante ya, es que no agarra la lección, no entiende, ni modo, no nació para poder leer muy bien. Y ahí al estudiante lo ponen en una característica donde, bueno, va a reprobar o no va a tener una clase
que le ayude a llegar a la universidad. So, tenemos que entender estas dos cosas y si miramos nosotros que hay problemas en el salón o con nuestro estudiante, hay que también tratar de investigar, ¿no? Y estar al tanto a qué es lo que está sucediendo en el salón. Ok, algunos de los ejemplos de la mentalidad fija contraria de la de crecimiento. Aquí les voy a dar unos ejemplos y yo creo que casi la mayoría de estos ejemplos en la tabla, en el lado izquierdo, esta es la mentalidad fija y esos son comentarios que tal vez los estudiantes han dicho o tal vez nosotros, ¿verdad? Hemos dicho en nuestras vidas, ¿no? En nuestro día a día. So, aquí les vamos a dar el cómo tratar de cambiar esa mentalidad a la de crecimiento. Por ejemplo, no soy bueno, no soy buena en esto. En vez de pensar y tener esa opinión, ¿verdad? O eso fijo, hay que tratar de decir mejor qué me falta, ¿no? O por ser, si su estudiante, usted lo mira teniendo dificultad en sus trabajos escolares, en sus tareas y hacen estos comentarios como, ya me rindo, ¿verdad? Entonces mejora que preguntarles a ellos, bueno, ¿qué tal vez abro unas otras estrategias diferentes, ¿verdad? Para que funcionen para ti, ¿verdad? O por ejemplo, en vez de es lo suficientemente bueno, trata de mejor comunicar, ¿es este realmente mi mejor trabajo? Y la lista sigue, ¿no? Esto es muy difícil, no lo entiendo, es muy difícil. Mejora que decir, esto puede tomar algo de tiempo y tengo que practicar, ¿verdad? Tal vez otra dice, la verde de acá abajo dice, nunca seré tan inteligente. La contraria, la mentalidad de crecimiento es, aprenderé a hacer esto. Y la roja dice, simplemente no puedo hacer esto, pero si tiene la mentalidad de crecimiento, es mejor decir, voy a entrenar a mi cerebro, ¿verdad? Es la idea, de nuevo, que les digo, la idea de que no cambia uno en la fija, no hay crecimiento, no hay desarrollo, no hay posibilidad, no hay cambio en la mentalidad fija, pero en la mentalidad de crecimiento hay aprendizaje, hay experiencias y crecimiento de la inteligencia. Y hasta hay más posibilidades, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios sobre estos ejemplos o sobre el tema de mentalidad y crecimiento, de mentalidad fija y crecimiento? No. Creo que al principio bueno, cuando uno escucha de estos temas, esas ideas, es muy fácil a veces analizarse y reconocer que a veces nosotros también hemos dicho algunas de estas cosas, ¿no? Con nuestro día a día. Pero creo que la clave de este tema es de que esperemos que puedan aconsejar a sus estudiantes a que desarrollen esa mentalidad de crecimiento y los motiven y ustedes también puedan reconocer si es que ellos algún día se enfrentan con esa mentalidad fija, ¿verdad? Y más cuando siguen yendo a la preparatoria, que como les digo, muchas cosas van a cambiar y eso del tema de la inteligencia emocional va a ser muy importante que los estudiantes también desarrollen y estén conscientes sobre todo eso. Entonces, si no tienen preguntas, está el chat box, ok. ¿Alguien quiere compartir? Está muy bueno los puntos que tocaba, pero para memorizarlo y poder aplicarlo cuando los muchachos lo necesitan, ahí está, se nos olvida. No sé cómo retener esto también, porque a veces digo, yo me quedo ahí como la mentalidad que dice que está fija, porque a veces no entiendo cómo estos.
puntos que tocó son muy importantes para nuestros hijos, para que cuando ellos se enfrenten a alguna situación así, pues nosotros podemos aconsejarlos. Ujú. Sobre eso. Sí, 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 yo lo entiendo y entiendo lo que dice porque a veces como nosotros es probablemente que tengamos esta mentalidad fija, que cuando miramos a nuestros estudiantes expresándose con esta mentalidad o con estas características, es difícil que nosotros que también tengamos esa mentalidad fija podamos ayudarlos, ¿no? Y darles el consejo de la mentalidad de crecimiento. Em, lo que yo consejo es de que lo más probable que suceda con nuestros estudiantes es de que se sientan como que desarrotados, se sientan, perdón, derrotados, se sientan como que no pueden, como que no hay una posibilidad y como que no existe el crecimiento en lo que quieran lograr ellos, ¿verdad? O en su éxito. Y yo creo que si un día nosotros nos enfrentamos con un estudiante o con sus hijos y sus hijas, que se sientan así y que capturen eso de que ellos se sienten como que no pueden, hay que desafiar y aconsejarles a ellos, bueno, explícame por qué no puedes o a qué te refieres, ya usaste tal estrategia o tal modo, o ya hablaste con tu maestro, o ya practicaste, o ya hablaste con tu compañera sobre el trabajo, ¿verdad? Porque esta mentalidad no nomás viene en lo académico, vienen en todas partes y como ah, los estudiantes se van a enfrentar con muchas cosas en la high school, es importante que empiecen a desarrollar esta mentalidad o tal vez es ser consciente, ¿no? De la inteligencia emocional, de algunas de esas características, ¿verdad? Empezar con esto, empezar con avisarle a ellos, hay que tener conciencia emocional, ¿verdad? Hay que estar consciente de nuestros alrededores. Hay que saber cómo manejar y hablar con la gente, manejar relaciones. Hay que saber cómo trabajar en equipo. Ok, entonces ya hablamos sobre la inteligencia emocional. Hablamos un poco, en realidad, porque el tema eso del crecimiento, disculpe, de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento es muy grande, pero quisimos darle dos puntos clave y hablamos un poco breve, ¿no? Sobre estos conceptos. Y ahora también queremos hoy compartir con ustedes eh, la resolución del conflicto, ¿no? Porque sabemos que nuestros estudiantes están en una edad y van a entrar a la preparatoria donde van a haber etapas donde se sientan, como les digo, enfrentados con dilemas, con problemas o con esa mentalidad, ¿no? Fija que tenerla es un conflicto. Entonces, ¿qué es un conflicto? ¿Edad? Bueno, un conflicto es un desacuerdo en el que dos o más partes perciben una amenaza a sus intereses, necesidades o preocupaciones, perdón. Es un problema, ¿no? Un conflicto entre dos personas o dos partes, dos grupos, puede ser, ¿edad? O un conflicto, ¿edad? Donde uno se siente amenazado por sus intereses, ¿verdad? O hacia sus intereses. Ahora, ¿qué es la resolución de conflicto? ¿Qué es el resolver un conflicto? ¿O qué es el ponerle un alto a esta amenaza al interés de uno o de la otra persona? Simplemente es encontrar soluciones pacíficas en estos desacuerdos. Entonces, ¿cuándo es positivo el conflicto? ¿Cuándo es bueno? ¿Cuándo trae algo bueno el conflicto? ¿Verdad? Cuando somos capaces de resolver conflictos internos, ¿verdad? Con yo mismo, con usted mismo, o interpersonales con otra gente,
utilizando la solución de problemas ganar y ganar. Y eso quiere decir que esta resolución, aparte de fortalecer la relación entre estas dos partes o estas dos personas cuando hay conflicto, ambas personas tienen una solución. Entonces, la amenaza que está en una de las otras personas, en sus intereses, ya hay solución y ya hay paz y tranquilidad entre las dos personas. Eso es cuando viene algo positivo, ¿no? En el conflicto, cuando las dos personas quedan en un ambiente positivo. Y bueno, los conflictos pueden ser desacuerdos sobre asuntos pequeños o grandes, o reacciones, o una acumulación de molestias. Y esto es muy fácil. Yo creo que es muy fácil mirar estos mini conflictos entre nuestros estudiantes. Y yo creo que también podemos decir que al comenzar esta nueva etapa, ¿no? Los estudiantes en la preparatoria se van a enfrentar, ¿no? Con muchos de estos desacuerdos, estos asuntos pequeños, y tener estas reacciones que no les parezca. Entonces, para manejar los conflictos se necesita una serie de habilidades que ayuden a lidiar efectivamente. Y esto, de nuevo, se conecta con la inteligencia emocional, ¿verdad? Hablamos de estar consciente, de poder controlarse a sí mismo, sus emociones, poder adaptarse, poder entender lo que está pasando en su ambiente con la otra persona, empatía. Todo eso se necesita, ¿no? Para poder resolver un conflicto o manejarlo. Y también hablamos de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, que aquí podemos ver que si uno tiene una mentalidad fija, nunca va a haber una solución en sus conflictos, ¿verdad? Nunca va a creer que con el aprendizaje o la comunicación o el hablar o el entender va a poder encontrar una solución. Entonces, ¿qué son estas habilidades? ¿Qué son estos pasos? ¿Qué son esas herramientas para poder tener una comunicación y poder resolver el conflicto? Entonces, quiero aquí enseñarles qué es lo que funciona cuando nos enfrentamos en un dilema o en un conflicto. Y también qué es lo que no funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué funciona cuando nos enfrentamos en un conflicto? Y esto puede ser con nuestra compañera de trabajo, con la vecina, con el vecino, con un familiar, con nuestro estudiante, ¿verdad? Esto sucede con nosotros día a día, pero también aquí es más como qué es lo que uno puede hacer cuando tiene un conflicto con su estudiante y el estudiante tal vez tenga un conflicto con un compañero o con alguien en la escuela. Entonces, lo que funciona es la negociación, al comunicarse, a que tratar de entender qué es lo que estamos buscando, qué es lo que sentimos qué es nuestro interés, al que sentimos que hay una amenaza. Entonces hay que negociar. La mediación también es probablemente que se necesite que alguien de diferentes partes que no tenga mucha relación con este conflicto, pero alguien venga a mediar lo que está pasando. Y mirando y tomando en cuenta a ambos partidos, ¿verdad? Si nos enfrentamos con un conflicto, no nomás aferrarnos a nuestros intereses y a lo que nosotros estamos buscando. Hay que también tratar de tener empatía y tratar de tomar en cuenta los intereses y las necesidades de la otra persona con la que tenemos ese conflicto.
Y por último dice, una actitud de ganar-ganar. Hay que siempre enfrentar a estos conflictos como que, bueno, ¿va a ser a mi manera o no? No, hay que evitar ese pensamiento, esa mentalidad. Hay que venir con la actitud de que los dos tenemos que encontrar una solución para nuestra necesidad y nuestro problema, ¿verdad? La actitud de ganar-ganar. Ambos vamos a ganar. Lo que no funciona, una de las cosas muy obvias, ¿verdad? Es el gritar, el alzar la voz, ¿verdad? Yo creo que a mí me ha pasado que a veces el gritar o alzar la voz no mucho me da a mí la comodidad de escuchar lo que están diciendo, ¿no? Porque me enfoco más en el tono y en lo fuerte que uno se está expresando y no puedo entender muy bien lo que se están comunicando o su punto si están alterados y gritando. Entonces es muy importante que uno evite gritar cuando están tratando de resolver un conflicto y expresarse lo que uno necesita y entender lo que el otro necesita. También el negarse a cambiar o llegar a un arreglo, ¿verdad? Hablamos aquí que lo que funciona es de que, bueno, hay que negociar, hay que ver en dónde podemos los dos ganar. Pero si uno se niega, ¿verdad?, a llegar a un arreglo, entonces obviamente no va a resolver nada. Negarse a resolver el conflicto, ¿verdad? Negarse a que, bueno, no quiero hablar de eso, ya olvídalo, mejor me voy a quedar yo con mi molestia, o mejor no me importa lo que te esté pasando a ti, no quiero hablar del conflicto. Eso también no funciona. Y ya lo último y lo peor, ¿no? Es el insulto y el golpear, lo que no funciona cuando uno está enfrentado hacia el conflicto. Entonces es importante que compartamos con nuestros estudiantes el cómo uno puede enfrentarse con estos conflictos con la comunicación adecuada, las herramientas adecuadas, el lenguaje adecuado, ¿verdad? Y con los pasos que funcionan hacia la resolución, porque muy fácil, a veces hemos visto que estudiantes o jóvenes se les hace muy fácil el negarse a enfrentar un conflicto, ¿verdad? O van a los insultos o a gritar, a alzar la voz. Entonces hay que tomar un paso hacia atrás y pensar en qué es lo que tengo que analizar y reconocer antes de tratar de comunicar y resolver el conflicto, ¿no? Algunas preguntas sobre lo que funciona y no funciona, o alguien quiere compartir qué es lo que ha funcionado cuando se enfrentan con un conflicto con sus estudiantes. Sí, pienso que esto viene a lo mismo fijo y la inteligencia que quiere avanzar, ¿me entiende? Que, por ejemplo, hay un problema y hay una persona de que quiere ponerse de acuerdo. Con palabras se entienden las personas, ¿verdad? Y siempre tiene que haber esa persona fija que ella cree que siempre va a tener la razón y que la culpable va a ser la otra persona, pues. Entonces pienso que viene relacionado todo en sí mismo, pues. Sí, claro que sí. Sí, por eso les quise presentar primero con esos temas, ¿no? De la mentalidad fija y de crecimiento, porque todo viene relacionado, ¿verdad? Si uno se aferra a tener esa mentalidad fija, ¿verdad? Entonces estas soluciones al conflicto no le van a servir. Gracias por compartir. ¿Alguien más quiere compartir o necesita un poco más de explicación? O también tenemos el chat box por si quieren compartir sus opiniones o comentarios o preguntas. Ok, entonces seguiremos. Siguiente, vamos a revisar y hablar más en detalle sobre estos pasos, ¿verdad? Sabemos qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona cuando estamos tratando de enfrentarnos con estos conflictos y resolverlos.
Entonces les queremos compartir los pasos para llegar a esa solución. El primer paso de hoy es el identificar el problema. Es algo que se necesita porque si no sabemos qué es lo que nos está molestando o qué es el problema o de dónde viene esa amenaza, entonces no podemos tener claramente la mente. No podemos tener clara la mente para buscar una solución y el poder comunicarse y entender a la otra persona que tenemos el conflicto con ellos. Esto se refiere a que algunas de las cosas que uno puede practicar para poder identificar el problema, ¿verdad? Usa el mensaje de yo para poder explicar tus propias preocupaciones, necesidades y objetivos básicos. Es casi por decir, bueno, es como por ejemplo lo que dijo la señora Sofía, ¿verdad? De que a veces una persona con la mentalidad fija siempre va a decir, va a echar la culpa, no a la otra persona, pues tú eres el problema o tú eres el del problema, ¿verdad? Pero si usamos los mensajes en la manera de yo y explicarle tal, así como, bueno, yo pienso o yo creo o yo me sentí así cuando esto pasó o yo necesito esto, le ayuda a uno comunicarse en tal manera que no amenaza a la otra persona y presenta una actitud con la invitación, ¿no? de que hablar y entendernos. Esto es lo que así yo me siento, ¿verdad? Y esto es lo que pasó. Ahora le da a la oportunidad a la otra persona también que no se sienta atacada y la oportunidad que también ellos traten de identificar qué es lo que a ellos o a ella les molestaron. También escucha y reflexiona para poder escuchar y reconocer las necesidades y objetivos básicos de los demás. Aquí es el escuchar, ¿verdad? El saber reconocer no nomás las necesidades de uno, pero también las de la otra persona. Y así podemos identificar qué es donde nos sentimos amenazados o molestados o las molestias o el conflicto. ¿De dónde viene este conflicto? Hay que escucharnos y reflexionar por qué es que está pasando esto y hay que escuchar qué es lo que tú estás buscando y qué es lo que yo estoy buscando. La tercera dice, nombra esas necesidades. Evalúa exactamente cuáles son tus necesidades reales con el problema. Ahora, a veces esto viene con lo que funciona de negociar, ¿verdad? Hay que ser realistas con las necesidades que estamos buscando cuando tratamos de resolver estos conflictos. Hay que ser realistas y hay que tratar de entender que, bueno, tenemos que tener esta mentalidad de que los dos tenemos que ganar y sentirnos que ya podemos encontrar una solución para los dos. Entonces, hay que ser realistas, hay que evaluar exactamente cuáles son las necesidades de importancia y las que se puedan practicar para resolver el problema. Y por último dice, no aceptes promesas repentinas para no causar el problema. Aquí es donde a veces se nos hace muy fácil, ¿verdad? Decir, bueno, sí, está bien, lo que tú digas. Ok, está bien, ya, tú ganas, ok, está bien. Porque uno no quiere enfrentarse, ¿no? Al conflicto o no tiene el tiempo o la cabeza para identificar las necesidades o como aquí evaluar, ¿verdad? Lo que es realista para los dos. Eso se hace muy fácil nomás decir, bueno, está bien, lo que tú digas, ahí nos quedamos, no hay problema. Pero en realidad eso no le va a ayudar a uno a entenderse y comunicarse y encontrar realmente qué fue la amenaza y el conflicto. El siguiente paso hacia resolver un conflicto es
la búsqueda de ideas para generar soluciones posibles. ¿Verdad? Aquí es donde yo creo que con nuestros estudiantes, si es que se enfrentan con esa mentalidad fija, es donde es muy, muy importante que ellos piensen o se acostumbren bueno, tengo que buscar yo cómo voy a llegar a esa solución o cómo voy a llegar a esa meta, ¿verdad? ¿Cómo voy a repasar estas barreras o cómo voy yo a poder llegar a tener mis logros, ¿no? Entonces, la búsqueda de ideas para generar soluciones posibles. Piensa en todas y cada una de las formas posibles de resolver el problema para que todos puedan satisfacer sus necesidades. Hay que pensar en cualquier necesidad o tal vez todas las soluciones que uno pueda pensar, sean unas que no sean tan realistas y otras que sí sean realistas, pero hay que listarlas, hay que pensar en todo eso, en cómo los dos podemos ganar en este problema. Escriba todas las ideas sugeridas, ¿verdad? Tal vez cuando hay un conflicto, es probablemente que usted no esté de acuerdo, ¿verdad?, con su estudiante a lo que él está sugiriendo, ¿verdad? Tal vez usted no le parezca que lo que él les está pidiendo o lo que está necesitando sea realista. Pero de todas maneras hay que darle la oportunidad a que se comuniquen y las expresen y las tengan como de sugerencia para resolver el conflicto. Y no criticarlas, ¿verdad? No criticarlas por el momento, porque así es cuando uno se siente, ¿cómo se dice?, amenazado o se siente atacado, ¿verdad? Cuando uno empieza a criticar o simplemente a cancelar cualquier de esas sugerencias. Hay que tener la mente abierta, ¿no? Y pensar, bueno, hay que listarlas y ya después hablamos, nos comunicamos y nos fijamos cuál es la solución o sugerencia que es realista. La tercera dice, hay que preguntarnos, ¿funcionará? ¿Verdad? Ya que tenemos todas estas ideas de sugerencia, ¿verdad? Hay que platicar con uno al otro o si no con sí mismo. ¿Funcionará esta sugerencia? ¿Satisface la necesidad de ambas personas? ¿Hay algún problema probable que venga con esa sugerencia? Aquí es donde también el estudiante, si se está enfrentando con un conflicto en el salón o con un alumno o con un coach o con un maestro o con una tarea, ¿verdad? Hay que tratar de investigar diferentes estrategias, diferentes sugerencias, diferentes maneras para cómo resolver este problema con el compañero, con el coach o con el maestro o con la tarea, ¿verdad? Y tratar de preguntar, bueno, ¿va a funcionar o no? ¿Verdad? Vamos a encontrar una solución que satisface las necesidades, sí o no, ¿verdad? Y por último dice, no acepte soluciones por el bien de la rapidez de solucionar el problema. Casi lo mismo de la otra, donde no hay que nomás acomodir a lo que la otra persona quiere y aceptar soluciones que no mucho satisfacen o satisface las necesidades de uno. Hay que tratar de tomarlo con calma y con tiempo para poder entender y realmente encontrar una solución realista para que los dos tengamos el ganancio. Y el siguiente paso es decide en la mejor solución. Ya que identificamos el problema, ¿verdad? Ya que buscamos ideas, generamos soluciones, ¿no? Para atacar este problema, para resolverlo. Ahora hay que escoger la mejor solución, ¿verdad?
Encuentra una solución que sea mutuamente aceptable para ambos, para las dos partes, para las dos personas del problema, para mamá y para hijo, para papá y para hijo, para mamá y la hija. Hay que buscar la solución que sea realista y que las dos personas tengan ganancia y se sientan más en paz y más como, bueno, mi necesidad fue satisfecha. Y después, si el acuerdo parece difícil, si es que, ¿verdad? La solución que seleccionaron no está funcionando o no, es muy difícil de seguirla o de ponerla en práctica, hay que regresar a nuestra lista de soluciones, posibilidades, ¿verdad? Resuman las áreas en las que están de acuerdo. Entonces, hay que tratar de comunicarnos con uno al otro y darnos esa responsabilidad de que, bueno, en esto nos pusimos de acuerdo y esto fue lo que platicamos, esto fue lo que negociamos y hay que tratar de tener las paces, ¿no? En este conflicto. El tercer punto dice, reformulen las necesidades y busquen nuevas soluciones. Si es que hay mucha dificultad en practicar esa solución en cualquier conflicto, o para usted o para el estudiante, no hay que ponernos en pánico, ¿verdad? Y aquí es donde los estudiantes a veces dicen, bueno, pues no le encuentro yo solución a esta materia o a esta tarea. Ya intenté la primera en mi lista, la segunda, no hay que ponernos en pánico, hay que reformular lo que estamos buscando, lo que necesitamos, lo que tenemos que aprender y practicar y desarrollar para buscar una nueva solución. Y la última dice, asegúrense de que ambos estén de acuerdo con la solución. ¿Verdad? Es de siempre, no ser un queda bien, ¿verdad? Por decir, no siempre, en vez de evitar seguir comunicándose y tratar de satisfacer su necesidad, no hay que, nomás por el tiempo o por el enojo, no hay que quedar bien y aceptar una solución que no le esté a usted ayudando o a su hijo ayudando, a su hija ayudando, ¿verdad? Y aquí esto podemos también ver que los estudiantes se les hace muy fácil a veces aceptar una solución que ellos no estén de acuerdo, nomás porque no pudieron comunicarse claramente o no tuvieron ese esfuerzo o esa mente o esa mentalidad, ¿verdad? Para ponerle tanta atención a su necesidad y poder asegurarse que el acuerdo sea entre ambos y la solución sea para los dos partidos, ¿no? Del conflicto. ¿Algunas preguntas sobre estos pasos cuando uno quiere resolver conflicto? Hablamos de la identificación del problema, la generación de las soluciones, o sea, la búsqueda de esas ideas para encontrar una solución y luego cómo decidir en la mejor solución. ¿Alguna pregunta, comentarios? Ok. Bueno, si no hay preguntas, no hay comentarios, esto fue lo último por hoy, ¿verdad? Bueno, de hoy. Hablamos sobre la inteligencia emocional y hablamos sobre estos temas de la mentalidad fija contra la mentalidad de crecimiento. Y por último, cómo resolver o enfrentarnos con conflictos. Y todo esto son herramientas que esperamos que podamos aconsejar o compartir con nuestros estudiantes cuando se enfrenten ellos con cualquier barrera o con cualquier
conflicto, ¿no? En sus clases o en su día a día con sus amigos o compañeros, para que ellos tengan éxito en sus estudios, pero también tengan éxito cuando ya lleguen a la universidad y sean un poco más independientes, ¿no?